Candela con Enrique Encinosa. Bienvenidos a este podcast. Quiero decirles que me pueden escuchar en Facebook bajo Candela con Enrique Encinosa o en YouTube con el mismo título, Candela con Enrique Encinosa. Si quieren, se pueden comunicar con nosotros y díganselo a sus amigos. Definitivamente, Enrique. Y quiero también desearles a todos un próspero año nuevo, porque este es el primer podcast que estamos haciendo este año. Candela. Y déjame decirte, el invitado de hoy es Igor Packlin. Igor Packlin, nacido en Kiev, pero criado en Cuba, es un cubanazo, ¿verdad? Y después criado aquí el resto de su vida adulta en Estados Unidos, en vez de irse para Europa, vino para la Yuma. Así que yo tuve a Igor en mi programa en Univisión primero y muchas veces en La Poderosa después. Y déjame decirte, el asunto con Igor ha sido que a veces hemos entrado en temas conflictivos. No, sí, por ejemplo. Debates sobre los mitos cubanos, ¿ok? Uno de los primeros mitos que nosotros discutimos fue que cuando yo era niño en Cuba, antes de Fidel, me decían en las clases los maestros, la guerra la tenían ganada los mambises cuando llegaron los americanos después de Maine. Y con Igor en programas despalillamos ese mito. ¿Okay? No había control de los mambises en ninguna ciudad, en ningún puerto. Controlaban el territorio, quemando cañaverales y fajándose con los españoles, pero no controlaban ningún centro urbano. Y ya cuando los americanos llegan, Martí había muerto, Maceo había muerto, el hermano de Maceo había muerto, Roloff había muerto, y lo que quedaba en realidad era Calixto García y Máximo Gómez. Siempre ha habido mucho misterio con el Sinking of the Maine, a quien realmente le convino ese... No, el Sinking of the Maine, eso también lo discutimos. ¿Quieres entrar en el tema tú, ahora? Porque a mí me encantaría oír ese punto. En realidad, yo diría que en la historia de Cuba, o sea, lo que hay es una parte son mitos y la otra parte son grandes lagunas. Lagunas donde se saltan eventos que que le molestaban a alguien o no le gustaban a alguien en la época, y yo lo comprendo. Muchos eventos históricos tienen diferentes interpretaciones, pero mi impresión es que, por ejemplo, eventos como los que sucedieron del año 30 hacia atrás, yo considero que ya todos los protagonistas fallecieron y que es hora de revisar toda esa parte y hacer un análisis neutral, sin apasionamientos, porque lo que más afecta la verdad histórica es el apasionamiento para justificar un hecho histórico y ocultar otros o desfigurarlos. Y en Maine siempre se decía, se rumoraba, eso lo volaron los americanos para poder interferir en Cuba. Pero en realidad se supo mucho después que era el diseño del barco, que tenían los hornos demasiado cerca del polvorín. Y hubo otro barco del mismo tipo de Maine que explotó por allá por el Pacífico. Ah, mira. ¿Okay? Entonces Maine no fue intencional. Que realmente no hay ningún precedente para afirmar que puede haber sido intencional. En aquella época ni siquiera existían los servicios de inteligencia que existen hoy, que pudieran haber organizado algo así. Y el nivel de, vamos a decir, de caballerosidad y honestidad del que se servían los que participaban en la flota, en el Navy, yo pienso que si a alguien se le hubiera ocurrido hacer algo así, los otros oficiales lo hubieran liquidado al momento. Aparte que la explosión
iba a perderse un asset importante del gobierno norteamericano, que era el Maine. En realidad yo considero que fue un hecho desafortunado que sucedió y su explosión fue explotada por los que en Estados Unidos querían que se involucrara de una manera más directa en el conflicto entre Gran España parte de y ese los trabajo cubanos. lo hizo la cadena de periódicos de Randolph Hearst. Hearst prácticamente pudiera decirse que es el que al ser el mayor promotor de la guerra esta, o de la que de guerra se formó, es también el responsable de la independencia de Cuba. Y en Cuba deberían hacerle una estatua a Hearst. Si fuera a ser real con las consecuencias de su trabajo, porque fue el que más aportó a la participación norteamericana en aquel conflicto. Tú lees los periódicos de la época y todos los periódicos de Hearst todos los días tenían algo. Mujer cubana que llega, que Se exageraba realmente. estuvo presa, que los españoles la maltrataron, que mataron a su tío. Vaya, todo era todos los días por semanas y semanas y Sí. semanas. El gran debate, incluso las caricaturas de aquella época, tú puedes verlos. El gran debate era entre Hearst, que tenía no un periódico, sino un montón de periódicos, y el otro que estaba opuesto a la expansión esta militarista de Estados Unidos era Pulitzer, que era el señor que es más conocido ahora por el premio Pulitzer, que por cierto era un húngaro, no, o sea, hablaba con mucho acento el idioma inglés y en las caricaturas se burlan de su acento. O sea, en aquella época lo que te ponían era un globito. Pero como tú decías, Enrique, hay muchas cosas que son debatibles. Hay algunas que en la época se interpretaron de una manera, 20 años después o 30 años después se interpretaron de otra. Desafortunadamente para los habitantes de la isla de Cuba, la historia fue modificándose con el paso del tiempo y nunca regresó a su estado original. En la práctica yo pudiera decir de que los mambises controlaron la historiografía porque ellos fueron los vencedores y controlaron la historiografía. Pero después su grupo se dividió. Uno fue el grupo de Estrada Palma, vamos a decir los moderados, y el otro fueron los más radicales. Y se produce un alzamiento, tumban al gobierno de Estrada Palma y es este grupo el que toma la narrativa de la historia de Cuba. Por supuesto, es el que elimina de la historia de Cuba Estrada Palma, por eso no te vas a encontrar nunca una biografía del primer presidente, lo eliminaron de la historia. Y fue tremendo presidente. Bueno, por supuesto, entonces, pero al eliminarlo a él, eliminas todo su trabajo y todos sus 4 años de periodo, que prácticamente sentaron precedentes en la República. Entonces gana el grupo del Partido Liberal, el grupo de José Miguel. Y entonces toma la narrativa y la mantienen hasta los años 30. En el año 33 cae el presidente Machado y con él, que él era del Partido Liberal, cae toda la narrativa de los liberales. Y entonces toma el grupo que yo defino como el de los revolucionarios. A partir del año 34 son los revolucionarios los que toman el poder de la narrativa histórica y son los que mantienen esa narrativa hasta el año 59, donde vienen otros revolucionarios más radicales y otra vez reeditan toda la historia de Cuba, de manera tal que hoy día es muy difícil para una persona que viene de Cuba conocer los hechos históricos y mucho menos sus consecuencias. Estamos hablando antes del programa, la mayoría de los cubanos no conocen la historia de Cuba. ¿Okay? Tú le preguntas por personas importantes y te dicen, no, mira, el mismo Oreste Ferrara, pregúntale a cualquier cubano joven que viene de Cuba, incluso con instrucción superior, ¿quién es Oreste Ferrara? Aquí hay uno, empieza. No. Ferrara para hacer, Igor hizo 4 programas. Sí. Ferrara, uno detrás del otro. Pero te quiero decir que son figuras importantes. Si tú las eliminas de la historia, ¿cómo tú vas a hacer la historia? Mira, precisamente uno de los temas que quiero hablar hoy es que hicimos 2 programas en La Poderosa tú y yo sobre el tema de las damas y las joyas. Las joyas de las damas de Cubana. Ajá, así se llama el libro. Pero bueno,
el mito ha existido por años y se repite constantemente. Y yo no culpo a quienes lo repiten, porque simplemente no saben. Y así fue como se los contaron. Y está en los libros oficiales de la historia. Oh, sí, sí. Y entonces el asunto es que las damas, cuando los franceses iban para Yorktown a ayudar a Washington, las damas de Cuba dieron joyas para el financiar la operación. No es cierto. ¿Ok? No es cierto. Hay un libro que escribió José Ramón Fernández Álvarez. Vaya, 4 nombres muy comunes en Cuba. Pero este caballero que hacía peñas literarias y eso aquí, ya falleció. Y él escribió el libro ese, Las Damas de La Habana y sus joyas. Y sus joyas, sí. ¿Ok? Un mito persistente. Y no hubo damas cubanas y no hubo regalo Ni joya. ni joya. Sí. Adelante, Sí. Igor. No, realmente el mérito aquí le cabe, como tú dices, al señor que escribió el libro. Que yo No lo puedo entrevistar porque ya falleció. Sí, yo Entonces, recuerdo. ¿cuál es la mejor opción? Sí. No, pero yo le recomiendo a todo el que se interese en el tema que trate de conseguir el libro. El libro está disponible. Y está disponible en Amazon y posiblemente en la página web de la Universal. Sí, porque fue editado por la Universal. Y yo recuerdo cuando él presentó el libro, lo hizo cuando se hacían los eventos de presentación en la Casa Bacardí, y él explicó cómo fue que se interesó en el tema, a todos los países que fue para indagar y buscar más datos, los archivos que manipuló y a los que tuvo acceso. Realmente fue un trabajo muy interesante. Y yo diría que el libro puede definirse en 2 o 3 partes, básicamente. Una es explicando con el resumen del mito de que hacía falta un dinero para ayudar a Washington y no se sabe quién, un emisario llegó a La Habana, recogió las joyas que con mucho placer se quitaron sus collares y se lo dieron y se lo echaron en el sombrero. En la práctica no es así. Y el libro no solo explica los eventos que ocurrieron, sino el contexto histórico en que ocurrieron. Porque si tú no estás en ese contexto, tú no vas a comprender cómo es que se inició todo ese proceso. Y el contexto histórico es la lucha de George Washington, los independentistas norteamericanos, contra el imperio inglés. Tú dirás, bueno, ¿y qué tenía que ver España en todo eso? ¿Enemigos? Esto fue en el año 74, 76, más o menos, que me imagino cuando empezó la guerra, ¿no? No, 1800. No, la fecha que se da para las damas de blanco, No, 1871. No, 1700. 700. 1781, Ok. antes de la batalla de York. ¿Por qué? Porque ya se había iniciado la guerra. Si nos remontamos a un evento que pasó hacía 20 años, ¿cuál fue? El evento fue la toma de La Habana por los ingleses, por Lord Albemarle. Toma La Habana, están en un año de ocupación y al final se negocia la paz, pero España, el imperio español o el reino español tiene que ceder la Florida. La Florida entonces pasa a jurisdicción de los ingleses. Los ingleses tienen ahora todas las colonias, toda la posesión continua de Norteamérica. Y España, por supuesto, el reino español, que es aliado de Francia, porque los dos son borbones, aspira a recuperar esas posesiones. Y en cuanto ven la debilidad del imperio británico, que está enfrascado en esta lucha con Washington, dicen, esta es nuestra ocasión de cobrarnos la deuda pendiente. Pero Cuba no existía. No. ¿Ok? Era España, el gobierno de España. El reino de España. El reino. Tú lo ves en una serie que tú me recomendaste, Black Sails, Ah, sí. cuando llegan a Cuba. Una belleza esa entrada a lo que es el no sé si es el malecón, no estoy seguro. Morro. Pero el morro.
es una belleza de la forma que lo hacen. Yo no sé si tú has visto Black Sails, No. pero es excelente. Es una serie de piratas. Y ahí tú ves efectivamente que los españoles son los que tienen control Bueno, completo. en mi opinión, todos estos eventos que suceden en aquella época dan para hacer guiones de filmes. Yo no sé por qué no se ha filmado, porque Entonces el asunto es para resumir te voy a decir, vamos a resumirlo y después podemos entrar en más detalles para aprovechar el tiempo. El rey de Francia le pide al rey de España que colabore, si es necesario. Él va a enviar una flota al Caribe y quiere que en caso de que sea necesidad y que la flota necesite dinero y reabastecimiento, que las posesiones del rey de España en el Caribe cooperen con eso. La idea inicial es que no va a hacer falta, pero en caso de necesidad es importante que sea así. La idea inicial del rey de Francia era enviarlos a la colonia francesa en lo que hoy es Haití, que es la posesión francesa, en Santo Domingo, y ahí resolver todos sus asuntos y partir hacia el norte, hacia las colonias americanas que luchaban contra Inglaterra, para ayudar a la expedición francesa que ya estaba ahí, al mando del conde Rochambeau. Lafayette estaba ahí, pero estaba con parte del ejército. El ejército, Francia había enviado un cuerpo expedicionario para ayudar a George Washington. Y a esas personas había que pagarle, por supuesto. Entonces, y alimentarlo, sí. Y además también se le daba apoyo logístico a Washington. El caso es que se envía la flota cruza el Atlántico, llega a la zona de Santo Domingo, o sea, la zona de lo que hoy es Haití, ahí está en el puerto, pero el admiral francés, no recuerdo su nombre. No, el admiral tenía un nombre francés, sí, el jefe de la flota francesa, que es famoso su nombre porque participa en las batallas. Él no logra recaudar el dinero necesario. Aquí empiezan algunas intrigas locales, celos, lucha por el poder, lucha por la influencia, pero él no logra reunir el dinero y ya se le vence el plazo. Y entonces decide acudir al último recurso que tenía, que era el de reunir el dinero entonces en La Habana. La flota francesa no va a La Habana. Lo que hacen es que delegan a uno de los barcos más rápidos que tienen, comienzan a avanzar hacia las Bahamas y va a La Habana. Él llega por la mañana, o bien temprano, se baja el capitán, habla con las personas. Ya en Cuba estaban notificados de la necesidad de aportar esta ayuda. De Grasse era el jefe de la flota francesa, efectivamente. Gracias. No, pero para eso está Google. Y para eso está Manny. Para buscarlo. Pero el caso es que él llega a La Habana en urgencia. La flota ya está en marcha. Él llega rápido y llega con esta petición. Ya estaban informadas las autoridades de La Habana y se decide, hay que recoger una cantidad grande de dinero. El dinero en aquella época eran monedas de plata. Podían ser francesas, podían ser españolas, pero tenían que ser monedas de plata y con eso era que se pagaba. La primera moneda universal del Caribe había sido los reales españoles. Sí, o doblones, no sé cómo se llamaban, pero esa era la moneda que había que colectar. Pero no había en las arcas del gobierno esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. O sea, y entonces el gobernador o el de La Habana acude a los empresarios locales y les pide que le hagan un préstamo. Todos ellos están informados. Pero además de eso, él también cogió del fondo militar. Del dinero que se le paga a los soldados.
prácticamente. Él dijo, esto es una situación en la que yo necesito el mayor cash posible. Cash era monedas de plata. Y voy a coger, pero no me alcanza para completar. O sea, ahí no había un banco. Esto era todo cajas de sueldo y todas esas cosas. Entonces se le pide a los empresarios, se le pide como favor, porque ellos no están obligados a dar ese dinero. Como préstamo. Sí, es un préstamo, por supuesto. No era un regalo. Un préstamo agradecido, con un interés del entre 4% al 3%, algo así. Y hay un documento, que eso es lo que precisamente lo que permite afirmar la veracidad de todos estos eventos, puesto que había una contabilidad, había que devolver el dinero. Entonces se hace una lista rápida y este trajo tantas monedas de plata, este trajo tantas monedas. Tan rápido fue eso que ya por la tarde el oficial francés empaca con todas aquellas monedas de plata y se va a reunirse con la expedición de De Grasse, el cual queda muy gratamente impresionado de que se haya podido reunir prácticamente en 24 horas o menos esa enorme cantidad de dinero que él por varias semanas no pudo gestionar en Santo Domingo. Pero es que también las minas de plata estaban en México y en México tenían la máquina que estampaba los reales. Sí. En la práctica... Las piezas de 8, como le decían los piratas. Y eso no había llegado a Cuba. Entonces, tenían que esperar a que llegara a Cuba. Para poder estampar. No. Para poder devolver. Para gastarla y para repagar. Y para pagarle a los soldados, etcétera. Sí, entonces lo que pasa es, los franceses llegan primero, o el barco francés llega primero, le dan el dinero y se va. Y los que hacen los préstamos esperan unos días o una semana. No, eran meses. Y tan pronto llega el barco, el galeón, la flota de México con los cargada de plata, de monedas de plata, se les repaga. Sí, leyendo ese libro me di cuenta de que realmente las colonias de la isla de Cuba y Santo Domingo como que no eran autosostenibles, no generaban suficiente riqueza como para financiar el aparato estatal. Y las monedas, como dice Enrique, venían de México, que era donde estaba la máquina de hacer las monedas. O sea, la plata ya se hacía. Y entonces ese barco iba a La Habana, iba a Santo Domingo e iba a Puerto Rico y repartía esa plata entre todas esas guarniciones. Y ese era el dinero que ese barco venía o cada un año o cada 6 meses. Y por eso es que pasó esta situación en la que hubo necesidad de dinero adicional, hubo necesidad de hacer el préstamo. El rey al final el rey de España quedó muy reconocido. O sea, a todos se les dio una especie de carta de reconocimiento por haber cooperado en ayuda a la patria en esos momentos. Y es que se va... y todo este dinero es para pagar a la flota francesa y el resto dárselo a Rochambeau, que es el jefe del cuerpo expedicionario francés. Aparte de todo esto, sucede lo que yo les había dicho. Un militar en Cuba, yo no sé ahora, Gálvez, si era gobernador o era gobernador militar, a veces había una doble función, había un gobernador de la isla y un jefe de la tropa. Gálvez se va en una expedición y desembarca en lo que hoy en Florida es el Panhandle y toma Mobile, Alabama. Y comienza a avanzar con su tropa, precisamente para recuperar las posesiones españolas, y después va a las Bahamas, y creo que también hay una operación militar en que toma varias islas de las Bahamas. Originalmente, recuerden que cuando Colón viene a América, desembarca en las Bahamas. Las Bahamas eran de los españoles hasta que los ingleses se la quitaron. Y entonces Gálvez quiere volver a recuperar esto.
Hubo también intentos de recuperar Jamaica. Siempre hubo esos planes, pero ellos requerían de más tropas. Y lo que se acordó es de que cuando la tropa francesa terminara de hacer sus actividades en el norte, iba a regresar al Caribe y se iba a usar para la invasión de Jamaica. Gobernador de España, Luisiana, en Cuba. Sí, porque cuando lo de la Luisiana, eso fue una especie de intermedio ahí entre los Borbones y Napoleón, porque cuando los españoles quedan muy descontentos de que tuvieron que ceder la Florida para recuperar la ciudad de La Habana, el rey de Francia, que era un Borbón, para consolarlos en su pérdida, les transfiere New Orleans y la Luisiana, toda esta parte inferior. Y por eso es que durante un tiempo, y por eso durante un tiempo pasan a jurisdicción del Reino de España todas estas tierras, como mira, para poder llegar a un acuerdo de paz con Inglaterra, porque ya Francia quería terminar esa guerra. Por eso te digo, siempre es importante el contexto histórico. Ahora, la flota de Grasse fue decisiva, y en ese aspecto yo diría que los norteamericanos que se atribuyen la victoria en Yorktown, históricamente eso fue una victoria entre el ejército de Washington y el ejército francés, el cual después de la victoria se dio toda la gloria a Washington. Pero ahí estaban los cañones franceses. Pero en los libros de historia que yo he leído, siempre se le da el crédito de Yorktown a que llegaron los franceses. Sí, no, sí, pero no solo llegaron. Sí, a la cosa hubiera sido difícil. sí, no solo. Washington llegó a acorralar Sí, pero hacía falta más tropas. a los ingleses en una esquina. Y lo que hacía falta es que llegara una flota. Y la flota lado. estaba del otro lado. Sí. Eso se ve en la película de Patriot a lo último. Sí, también. pero en la práctica había soldados franceses al lado de Washington Sí. en la toma de Yorktown. Por cierto, ¿y qué pasó? Que después venía la flota esta de refuerzo que venía de New York, que creo que era Clinton, el apellido del inglés que estaba al mando de New York, que demoró el envío de la flota, y por eso Cromwell se irrita de que cuándo va a venir la flota, y la demoraba. Pero la flota de New York vino, y es precisamente en la flota con la que se enfrenta el almirante de Grasse. Y tengo entendido que la batalla marítima esta duró 3 días. 3 días cayéndose a cañonazo todos aquellos barcos, rechazan la flota inglesa y entonces ya el triunfo es Se definitivo. acabó lo que se daba. El triunfo es definitivo. Pero fíjate cómo hay mitos. Sí, ahora, eso como dije, esto es la parte histórica del libro, que por cierto hay una parte que es súper interesante, y es cómo en Cuba, en la isla, saben de que hay que hacer todas estas gestiones. Y es que del rey de España, cuando se hizo el acuerdo con el rey francés, tiene que enviar a Cuba a alguien que es una especie de enviado personal para evitar cualquier tipo de demora o mala interpretación sobre la ayuda al almirante de Grasse. Es lo que llaman un apoderado. Un intermediario. Bueno, esto prácticamente es un enviado del rey, bueno, al que él no se le puede decir que no a nada. Si él dice, hay que dar el dinero, hay que reunir el dinero. Hay que dárselo a fulano. Es un comisario político en una unidad. No, yo diría más bien una especie de virrey. O sea, la autoridad de este señor se cuestiona. Pero había que enviarlo. Y había hostilidad con Inglaterra. Ya los corsarios estaban en el mar y había que llegar allá. Y este hombre demoró, tengo entendido, como 8 meses en llegar a Cuba, porque el barco cayó en un huracán, el barco después fue capturado por los ingleses, estuvo preso en Jamaica, y después, cuando tú lees todo aquello, tú te das cuenta
lo que significa en aquella época cruzar el Atlántico. Navegar por el Caribe con velas, sin instrumentos. Hoy todos tenemos GPS. Hoy día cualquiera es capitán, como digo yo. Pero para perderse cuesta trabajo. ¿Entiendes? Y no tienes ningún pronóstico de que te diga el huracán viene por aquí, el huracán... Por eso han recogido tanto dinero. Ustedes estaban hablando de todo el dinero que tenían que no digo yo que han quedado tanto en el océano. Bueno, y todavía falta. Tú lees aquel libro y tú te das cuenta de que los hombres de aquella época no eran como los hombres de hoy. Las personas, vamos a llamarlo así. Este señor, como te digo, pasó ese tiempo. El rey de España, previendo que podía haber dificultades, envió los documentos de calificación del apoderado por 4 barcos distintos a diferentes momentos, para que llegara al menos uno. O sea, porque él, cuando los barcos ingleses lo van a capturar, él tiene que tirar todos sus documentos al mar, porque si se enteran los ingleses de que este hombre es importante, no, en aquella época no se mataba a la gente importante, se pedía rescate. Secuestraba y a canjearlo por... Sí, si eres importante hay que pagar más dinero. Entonces él tira y dice, no, yo soy un español más. y dice, bueno, ok. Y al final lo intercambian por otros ingleses, porque en aquella época, entre Jamaica y Cuba, periódicamente intercambiaban prisioneros, vamos a llamarlo así. O sea, eso es una aventura que da para otro guión de película. Y finalmente el libro explica, bueno, si no existieron las damas cubanas ni las joyas, ¿quién las inventó y por qué? ¿Y para qué? Entonces, y aquí es donde se vuelve mucho más interesante comprender el contexto del libro, que yo les recomiendo a todos que lo lean. Y surge el mito en los años 30. Un historiador norteamericano que quiere, vamos a decir, congraciarse, caerle bien al gobierno cubano y está buscando algo que motive a los cubanos a sentirse más orgullosos de su historia. Y lee algunos documentos de la época e interpreta. Y posiblemente no sabía suficiente español. ¿Okay? Y ahí viene confusión. E interpreta algunos folletos de aquella época, algunos anónimos, de que de Grasse realmente los eventos no fueron exactamente así. Y cuando uno lee, uno ve el contexto. El problema es que cuando de Grasse, después de su gran victoria contra la flota inglesa en Nueva York, regresa al Caribe, tiene un encuentro con la flota inglesa que había en el Caribe y lo derrota. De Grasse cae prisionero de los ingleses. Y entonces, ya para esta época están dando la Revolución Francesa. Y cuando de Grasse regresa a París, lo acusan de traidor a la patria. Que aquel que conozca los eventos de la Revolución Francesa sabe que la comisión esta, ¿cómo se llamaba? Los jacobinos. Sí, pero los jacobinos tenían una organización que era la Comisión del Honor o algo así, en fin, que era el que se encargaba de dictarle la sentencia de muerte a todos los nobles. Y ante ella tuvo que comparecer de Grasse. Y para salvar su cabeza dijo lo que fue y lo que no fue. Y en fin, trató de salvar la situación, pero en definitiva cayó en desgracia en Francia. Y el otro personaje histórico que es interesante, que está vinculado a este mito, es Francisco Miranda, que pocos conocen vamos a decir, turbulenta y activa que fue su historia. Ese hombre incluso llegó a llegar a Rusia y estuvo bajo la protección de la zarina. Ya estaba contra las autoridades españolas. Y al final terminó en Inglaterra, pero también estuvo en Francia. ¿Pero qué conexión él tiene? Francisco Miranda es el que prácticamente dice, cuando tiene que comparecer ante los tribunales revolucionarios franceses, que también le están pidiendo la cabeza por cuestiones locales de la revolución, dice, si fue gracias a mí que yo tuve que recoger el dinero en La Habana para dárselo a la flota de Grasse. Se vincula a aquello para salvar el pellejo.
Y yo lo comprendo. Y lo salvó. Lo salvó. Francisco de Miranda, tú sabes que termina, ¿no? Él después participa en la invasión a Venezuela con Bolívar. No me acuerdo. Sí, sí. O sea, pero en ese momento logró salvar su pellejo. Pero como hace estas declaraciones en el Tribunal Revolucionario, el historiador norteamericano Francisco de Miranda, los que vean los cuadros de él, el hombre era un súper elegante de aquella época, parecido a Lafayette, o sea, todo un buen mozo, que dijo, este fue el hombre que recogió el dinero. Y con lo lindo que es, tiene que haber convencido a un montón de mujeres para que le dieran el dinero, porque su presencia las seducía instantáneamente. Y de ahí viene el mito. Pero como te digo, fue una combinación entre lo que declara de Grasse y lo que dice Lafayette ante el Tribunal Revolucionario, que lo que está es tratando de salvar su pellejo, vamos a estar claros. En la práctica se refuta el mito porque en ese mismo momento, cuando el oficial francés llega a La Habana a buscar el dinero, Francisco de Miranda está en Batabanó preparando la expedición para invadir Jamaica o para hacer un intercambio de prisioneros. No está en La Habana. La carta del día, está la carta que escribe Miranda, haciendo una carta a un oficial en La Habana, está fechada el día que el oficial español... Francisco Miranda era venezolano. Bueno, en aquella época todo el mundo era español. Ok. Lo que había españoles que querían separarse. Bolívar todavía no había. Y Martí también era español, no se te olvide. Bolívar todavía no había. Sí, sí. No se había puesto para. Sí, no. Liberar. Todavía América era una sola. Era un bloque. Sí. Y las personas se dividían en última instancia por el nombre de la ciudad, para definir de qué parte era. Igual que en España, tú eras Las diferencias de los españoles eran las Indias. En el caso de Cuba, o eras habanero o santiaguero, más o menos. Se dividía casi siempre así. Pero no había una definición territorial como tal. Por eso es importante ver todos estos hechos históricos en su contexto. Claro. Sí. Al final, España recupera la Florida, que por cierto es una parte de un evento que muy poca gente conoce, que la Florida cambió de mano en varias ocasiones. O sea, siempre fue española, pasó a ser 20 años inglesa y después volvió a ser por 30 o 40 años española, hasta que ¿cómo se transfirió? La Florida, ¿no? No sé. Fue cedida a Estados Unidos en 1825, si mal no recuerdo. Sí. Cedida, no hubo combate. En la práctica, ya para ese momento, España había perdido todas sus colonias, estaba arruinada, el país estaba envuelto en grandes problemas y nadie estaba puesto para la Florida. Y los americanos insistieron en que estaban interesados y pagaron $25 millones, si mal no recuerdo. Esa no la conozco. Sí, sí, bueno, pues acuérdate que tú ahora eres floridano. Sí, no, definitivamente. Todos somos floridanos. $25 millones. Eso es lo que yo recuerdo. Pero con todas las propiedades... $25 millones tú no compras. Bueno. Tú no compras 2 cuadras en ninguna ciudad de... Bueno, pero en aquella época $25 millones podías comprar media Florida posiblemente. No, sí. Y ten en cuenta, y se reconocían todos los derechos adquiridos de los españoles que vivían en Florida y que pasarían a ser súbditos del nuevo país. Bueno, la ciudad más vieja en Estados Unidos es ahí en Fernandina, o sea, San Petersburgo. Jacksonville, ¿no es Jacksonville? No, San Petersburgo está en Tampa. ¿Cómo se llama la que está? Jacksonville, ¿no? San Agustín. San Agustín, ya, no, tienes razón. Ahí se está, me fue, se me fue la geografía. El español ahí, que es una... Bueno, todo igual que aquí. O sea, lo que pasa es que los españoles no colonizaron esta zona. Yo les sugiero a todos aquellos que se interesen en estos temas que cuando tengan un chance visiten la casa de Flagler, el Museo de Flagler en West Palm Beach, y el Museo de Plant en Tampa, que por cierto fue del museo ese, del edificio del hotel,
de donde salió la expedición, bueno, uno de de los lugares, la expedición para la invasión a la isla en Oriente. Tú sabes que yo acabo de tener contacto con Plant University, pero ese está en Tampa. ¿Tampa? Ya. Plant University me escribió pidiéndome fotos porque van a hacer una exhibición de deporte. Ajá. Y me pidieron fotos de boxeadores cubanos y yo tengo más de 5,000. Bueno, yo creo que ya es hora de que Enrique abra el museo aquí y no tiene que esperar a la gente de Plant. El museo del boxeo cubano, o por lo menos usar los locales aquí para Consígueme mostrar. gratis, no hay problema. Seguro, ahora, pero aquí el que más dinero tiene aquí entre todos nosotros es Manny, que ofrece unos mortgages en muy buenas condiciones. Pues ya te digo, yo a todas las personas que se interesen en este tema, yo les sugiero que el libro no es grande, el libro tendrá unas 80 páginas de pequeño formato, pero es interesante para entender toda la complejidad de los eventos históricos de aquella época, los cuales estaban muy interrelacionados unos con otros. Ahora déjame decirte, cuando hicimos los 2 programas en La Poderosa y yo abrí las líneas, había gente que estaba encendido con nosotros. Porque no podían creer que No, eso es mentira. Las damas cubanas sí dieron joya. No dieron joya. Aquí está la lista de las personas. Sí. Y en realidad Y lo que dio cada cual, y fue dinero, fue un préstamo. Sí. No, pero a mí mi abuela me dijo, vaya, tú sabes. En la práctica, ¿Cómo tú vas a discutir con tu abuela, Enrique? Por favor. cuando surge el evento histórico dentro de la historiografía cubana y americana, surge y nadie lo cuestiona. No, pero espérate, el primero que dijo que eso era un mito, fue Ramiro Guerra, uno de los grandes historiadores de la historia de Cuba. Y él fue el que salió y dijo, esto es un mito, esto es una exageración y eso no pasó así. Pero, tú sabes, como ya, mira, es el mismo hecho de que cuando fue un periodista americano a Cuba y alguien le hizo el cuento de que Fidel había jugado pelota en Belén y había sido tan bueno que habían venido scouts de los Cincinnati Reds o de los Yankees para ver si le daban una carrera. Mentira. Bueno, mentira porque primero que nada los scouts de pelota no iban a los high school en Cuba. Ahí estaban en La Habana, en Mendares y en Fuego. Y en el caso de ese periodista, lo publicó en un libro que se llama Semper Fidelis. Y en ese libro, después de ese libro, yo lo he visto publicado 10 veces. Que tú ves un artículo, Fidel, quien era un pelotero que pudiera haber tenido carrera en las grandes ligas. En mi opinión, Enrique... Mentira, paquete, mito. Pero esos mitos se difunden porque realmente hay pocos libros de historia que realmente se difundan y que toquen estos temas con seriedad. La mayoría de los libros, la impresión que tengo es escriben de otros libros y reeditan aquello que les conviene o no les conviene. Y tú pierdes la realidad histórica con tantas ediciones y reediciones. Y es por eso entonces que hay generaciones enteras que no comprenden y no conocen lo que yo llamo la continuidad histórica de los eventos. Mira, otro mito es el de los 20,000 muertos, pero no vamos a tener tiempo para... No vamos a tener tiempo en el programa, pero... Sí. ¿Cuánto nos queda ahí todavía? 5 minuticos. Mira... Aquí hay para muchos mitos. esa parte que él te pregunta. No, o sea, pero los 20,000 muertos. Yo creo, mi opinión personal, a lo mejor estoy equivocado, pero el mito ese que murieron 20,000 peleando en la lucha contra Batista viene de la exageración que tenemos todos los cubanos.
Tú tienes una bronca con ese. Nos dimos 500 piñazos. No. Se dieron 3 piñazos y 2 empujones. ¿Okay? Y así sucesivamente. Y el asunto, ¿ok? Ahí es que yo me puse a buscar y lo más atrás que yo encontré de los 20,000 muertos fue el expresidente Grau San Martín, que CBS lo entrevista a él unos meses antes de la caída, o unas semanas antes de la caída de Batista. Y el tipo de CBS le pregunta, dice, ¿y esta guerra civil ha causado muchas muertes? Como 20,000 muertos ha habido. Igual que cubano. ¿Cómo? Sí, pero el señor no lo entiende. Entonces, eso, Fidel lo recoge porque le conviene, el otro lo recoge porque le conviene, y una pila de periodistas que no eran muy buenos periodistas, ¿okay? Que eran panfleteros, muchos de los que había en Cuba. En Cuba los mejores periodistas, los que mejor escribían eran los de deporte. ¿Okay? Pero cuando viene eso, ¿no? Yo sé quién fue el que escribió el artículo de los 20,000 muertos. Enrique de la Osa. Y se publicó en Bohemia. Sí, pero ¿cuándo? Fue a pocas semanas, a la semana de aquello. Pero conozco el artículo. El artículo con un titular lo convirtió en historia. Pero eso empieza. Yo sé, empieza antes. Con una entrevista a Grau San Martín. Y entonces lo empiezan a repetir porque es parte de la propaganda que conviene. Sí, y Bohemia lo convirtió en historia. ¿Cómo se llamaba el de Bohemia? Quevedo. Quevedo, incluso hay una anécdota que dice, si lo dice Bohemia, cuando le dicen un comentario como que, bueno, pues esa noticia no estaba verificada, dice, cuando la publique Bohemia es porque es verdad. Y se acabó, ¿entiendes? Y hasta el día de hoy, la gente piensa que todo lo que decía Bohemia era verdad, cuando realmente Bohemia, en mi opinión, era parte de los fake news de aquella época en promover la violencia y el conflicto civil a favor de los revolucionarios. Bueno, yo te puedo hablar de... Mira, recuerdo una de las primeras Bohemias que salieron fotos de esqueletos en la tierra y cabezas, carabelas. Se encontraron 26 guajiros o 20 y pico guajiros asesinados por el gobierno de Batista. No. Con el tiempo y conversando con los veteranos, ¿no? Eso fue el comandante Carrera, de segundo frente del Escambray, que salió. Creo que le habían matado al hermano o a un tío, a algún pariente le habían matado, y él salió y recogió a todos los chivatos de la zona y los mató personalmente. Y eran chivatos de Batista, no héroes de la revolución. Sí. Oye, se nos acabó el tiempo. Okay. Se nos está acabando el tiempo. Pero es interesante porque mucho de lo que ustedes están hablando, y no vamos a tener tiempo ahora, es lo que hemos visto aquí los últimos 4 años. Yo creo que la historia se repite, yo digo, con las mentiras, y como se repite una cosa hasta que se vuelve verdad. En la medida que nosotros logremos indagar sobre estos temas, y yo realmente cuando empecé a hacer estos programas con Encinosa, yo no soy historiador profesional, y ustedes lo saben. Yo me fui adentrando y me asombraba de las grandes lagunas que hay en la historia de Cuba, periodos completos históricos que son ignorados, personajes que fueron borrados. Y dice, pero ¿cómo tú vas a hacer la historia ignorando esto? Y es mucho más difícil realmente ver la verdad, porque es que se vivía, pero no se documentaba como se documenta hoy, que hoy en día es fácil buscar un video o algo para desmentir algo, ¿no? No sé, pero es muy interesante. Bueno, díganle a sus amigos que escuchen y sintonicen Candela con Enrique Encinosa para escuchar a Igor y a los próximos invitados que vamos a traer en las próximas semanas. Orlando Gutiérrez Boronat va a ser uno. Miguel Sánchez o San Miguel de Kendall de Miami Power Team va a ser otro. Y Igor va a volver también, yo espero, porque...
No, si yo le estaba, siempre yo le en estaba el diciendo a Igor, yo quiero hacer un programa que él hizo que le quedó excelente sobre el espía alemán que capturaron en Cuba en la Segunda Guerra Mundial y lo ejecutaron. Ok. Ok, bueno, yo para temas históricos considero que todo debe hacerse para que ayudara a las personas a entender los procesos históricos que sucedieron Podemos hacer uno de Oreste Ferrari. y podemos hacer también de un personaje tan importante. Okay. Si yo me entero, muchos de ustedes se van a enterar también. Ok, bueno, Candela, bueno, muchas gracias, Igor. gracias a ustedes. Y Candela, Juan, Manny, para adelante. Y buenas noches.